El tema que me gustaría tocar, aunque es el del mal, es el del mal en general, aunque como mi especialidad es todo lo relativo al demonio, el exorcismo, el infierno, os dejaré después amplísimo tiempo para que me hagáis las preguntas que queráis. Quiero tocar el tema del mal porque es un tema muy interesante, pero cuando se habla a un público universitario joven, uno no puede ser sádico. Hay una serie de curiosidades que estoy seguro de que os van a interesar el hacer preguntas. Me he pasado, lo creáis o no, todo el día pensando cómo enfocar esta conferencia, porque a mí me gusta en general, salvo que hable del exorcismo, que eso suelen ser las cosas básicas más concretas, salvo que hable de eso, me gusta que cada conferencia sea distinta. Y he dicho, ¿cómo podría enfocar hoy el tema del mal? ¿Cómo podríamos hablar sobre ese asunto sin caer en lugares comunes, sin repetir nada de lo que está dicho? Y he mirado varios libros. He mirado a Jeffrey Barton Russell, que es el máximo especialista en el tema del concepto del demonio, aunque él sea agnóstico, a ver cómo había enfocado este tema en el siglo XX, y hasta Umberto Eco y otros. Y al final he dicho, voy a enfocarlo a través del Tercer Reich. Puede ser una discusión interesante el discutir si hubo más cantidad de mal en todo el tiempo larguísimo que duró el Imperio Soviético, o si hubo más calidad de mal en la Camboya de Pol Pot, etcétera. Pero yo creo que la ventaja de la Alemania bajo Hitler tiene la ventaja de que tenemos las imágenes y la documentación es como en ningún otro caso. Pero antes de empezar con el análisis del mal acerca de eso, dado que este es un colegio del ejército, de la Armada, sí. Del aire. Ah, del aire. Sí. Ah, perdón. El de la Armada es el vecino. Es que me invitaron al Marqués de la Ensenada y desde que lo apunté en la agenda la memoria me ha hecho una traición. Me ha hecho una traición. Esto con la edad cada vez sucede más. Dado que este colegio mayor universitario pertenece al ejército, yo en la época en que era joven, que tenía 25 años y que el pelo llegaba hasta aquí y era joven, pues me podía haber librado totalmente del servicio militar obligatorio con solo decir que mi conciencia no me permitía hacer eso. Y os puedo asegurar que ni se me pasó por la cabeza. Y eran 9 meses que podía dedicarme a otros asuntos. Pero ni se me pasó por la cabeza. Al revés, mi conciencia me decía, el ejército es un bien. Es un bien. Porque el orden genera bien. Esto es una cosa que tenemos que meditarla al hablar del mal, como preámbulo, como prólogo. El orden genera bien. Cuando vemos una nación en la que se ha perdido el orden, en la que tú no sabes si te van a llegar las mercancías que has pedido, en la que pagas pero no sabes si recibirás algo, en la que trabajas pero no sabes si el que llama es un cliente o es alguien de la mafia que te viene a pedir una parte de tus ingresos, en la que no sabes lo que va a pasar mañana en ningún aspecto, porque hay un desorden total, la autoridad se ha degradado. Solamente cuando uno vive en esa situación, y hay países ahora mismo que viven en esa situación, es cuando nos damos cuenta por qué el orden genera bien y el desorden genera mal. El orden es algo muy importante para entender lo que es el mal, porque
siempre el desorden en el campo que sea va a generar mal, y el mal a su vez tiene una tendencia a invadir otros campos. Entonces el ejército es una expresión del orden. El ejército es expresión y salvaguarda del orden. Por lo tanto es un bien. El ejército en sí mismo además es orden. La policía es salvaguarda del orden hasta cierto nivel. Pero cuando las cosas alcanzan un nivel ya superior, mucho más grave, es cuando tiene necesariamente que entrar en acción el ejército. Con lo cual, el ejército, que en la mentalidad relativista, en la mentalidad que no ve a la sociedad como orden, es un mal, esas personas no se dan cuenta de que el ejército en sí mismo es un bien. Es un bien. Y por lo tanto, yo siempre tengo la más alta consideración a ello. Y al hablar del mal, es muy importante dejar claro esto. Porque, claro, si una cosa que es el baluarte último del mantenimiento del orden en una sociedad y entre las naciones, lo que es bueno y para el bien, se usa para el mal, es cuando el mal se multiplica de un modo espantoso. No es lo mismo que haga el mal una persona a que lo haga un grupo de personas formando una mafia. Cualitativamente ya la cosa cambia y van a hacer muchas más cosas, y la misma dinámica va a hacer que hagan cosas mucho peores que si las hace una persona sola, desde torturar a un chivato hasta extorsiones en las que se van a hacer cosas horribles. Pero si vamos más arriba, y ya no es una mafia, sino que es el mismo poder usando algo bueno como es el ejército, entonces el mal adquiere unas características que son las peores. A mí muchas personas me preguntan cuál es el peor mal. Se esperan que hable de terribles psicópatas, personas desequilibradas, o un grupo de satanistas, o cosas de ese tipo. Yo nunca lo dudo. El peor mal, cualitativamente el peor, es el que se hace desde el poder. El poder tiene una capacidad para hacer el mal como no la tiene ningún ciudadano ni ningún grupo de ciudadanos privados. De ahí que el mal que haya podido hacer una mafia, un psicópata o un grupo de satanistas frente a lo que han hecho ciertos dictadores africanos, ciertos tiranos, incluso de países europeos, no tiene nada que ver, ni en cantidad ni en calidad. El poder, a la hora de consolidar, de organizar el mal, nos lleva a consecuciones verdaderamente sorprendentes. Y ahí es donde vamos a la Alemania de Hitler, una sociedad culta, de las más cultas del mundo, junto con Francia y el Reino Unido. Una sociedad que tenía universidades, pensadores, un Estado de Derecho. O sea, no había tanta diferencia entre Alemania y Francia. Recuerdo a un historiador que, analizando, porque los hechos los conocemos todos, lo que intento en esta conferencia es el análisis que va más allá de los hechos, lo que precisamente muchas veces a la hora de dar una clase no se da, porque ya sería entrar en la interpretación. Recuerdo a un historiador que decía: ¿cuál fue la diferencia en esta época entre los Estados Unidos de América y la Alemania de Weimar? La única diferencia, algunos podrían decir, es que en la Gran Depresión
acaba surgiendo allí en Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, y en el otro país el poder se le entrega totalmente a Adolf Hitler. Es una simplificación, pero no está exenta de cierta razón, no está exenta de cierta razón. Entonces, el caso de la Alemania de Hitler es muy interesante porque vemos una sociedad normal, cómo se va demonizando, cómo se va poco a poco transformando en algo parecido al infierno, cómo poco a poco va acabando en una especie de gran pacto. Esto quizás está perdiendo un poquito de potencia, ¿verdad? Me parece, ¿no? Si no me lo decís, es que me parece que sí que ha bajado la intensidad del micrófono. Una especie de pacto fáustico, a cambio de unas promesas absolutamente impagables. Los otros tenían que entregar primero la libertad y después las vidas. Y es interesantísimo a la hora de pensar cómo puede ser el infierno, ver cómo se va malignizando la sociedad. Nunca la malignización es homogénea y siempre perfectamente igual. Estaban las SS, estaban los grandes ideólogos, estaban los profesores de universidad, es decir, la organización, el orden para hacer el mal. Esto es una cosa que es importante, hacer bien el mal. Si se hace mal el mal, no se logra hacer tanto mal. Hay que hacer bien el mal, y para hacer mejor el mal se necesita orden, se necesita todo lo que conlleva el orden, la disciplina, la organización, etcétera. En este sentido, sí que el modo en que se transformó la sociedad es una gran enseñanza para todas las generaciones. Siglos y siglos, sin ninguna duda, volverán sus ojos, sus ensayos, sus análisis acerca de esa época. Cómo usamos el orden para crear el mal. Y después, la culminación de esa malignización, por supuesto, es el Holocausto, la Shoah, la fábrica de la muerte, la tortura, el sufrimiento. Esto nos lleva a plantearnos cuestiones teológicas. O sea, si vemos un poquito de mal, un dolor de muelas, un niño que se ha puesto enfermo, no plantea graves problemas, pero millones de seres humanos a los que se les aplica del modo más organizado y científico el sufrimiento, el deseo de hacerles sufrir al máximo, sí que plantea cuestiones. De hecho, una de las cosas que he estado leyendo hoy han sido las distintas explicaciones que los rabinos, los intelectuales judíos han dado a la Shoah. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué teológico hay detrás? Porque, claro, en ese escenario, pues sí, estaban la población alemana, estaban las SS, estaba el ejército, estaban muchos elementos. Pero claro, había uno más, que es Dios. Que es Dios. Alguien podría decir, yo soy ateo. Entonces, peor, porque sin Dios tampoco tiene tanto sentido el análisis. Sin Dios somos hojas secas arrastradas por el río. Da lo mismo que un hombre sufra todo lo que sufra a que viva feliz y contento, rico, sano. Esto es un azar. Esto es un sinsentido. Entonces, si no existe Dios, todo da lo mismo un poco. No hay justicia. ¿Para qué sacrificarse? ¿Para qué luchar
por un orden, que es lo que se supone que hace un ejército, cuando en realidad todo es pura apariencia. No hay orden. Eso es lo que creemos nosotros. Esa es la mentira que se nos ha inculcado para bien de unos pocos a través de los ideales del ejército, etc. No hay orden. Sé egoísta, no te sacrifiques. Es decir, tiene que haber Dios en este escenario, porque si no los nazis no eran tan malos, ni los soviéticos eran tan malos. Esto es la jungla, esto es la selva. Como bien dijo Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido, porque al final no hay ninguna justicia, todo son convenciones y por lo tanto, como dijeron los criminales nazis, bueno, ustedes tienen sus convenciones morales, nosotros tenemos las nuestras. Eso fue el argumento en definitiva de Nuremberg. Sin embargo, si crees en Dios, no, eso no vale. Entonces estaba Dios también. ¿Cómo Dios aparentemente calla, no hace nada ante la muerte diaria de decenas y decenas de miles de personas? Claro, es una gran cuestión. Todos tenemos clara la idea de por qué Dios permite el mal, pero de pronto el mal es algo tan impresionante que decimos, ¿cómo Dios puede? El esfuerzo de los judíos por decir ¿por qué? Es muy interesante, muy interesante. No es esta tampoco la conferencia para analizar eso, pero si Dios existe, todo mal tiene una razón para ser permitido. Es decir, un padre sí que puede decirle a su hijo, ay, cuánto siento que te duela la muela, ojalá no te doliera. Muchos entienden a Dios de esa manera humana. No, es que Dios no querría, pero eso no vale con Dios. Dios es un ser infinito. Si te duele la muela, Dios está permitiendo que te duela la muela. Si un mosquito te está picando, Dios está manteniendo en el ser a ese mosquito. Y ese mosquito, si Dios existe, si Dios no existe, todo es una lotería. Pero si Dios existe, si ese mosquito tiene una enfermedad de transmisión sanguínea que te va a cambiar la vida, por ejemplo, el dengue con sus hemorragias internas, y lo vuelves a coger una segunda vez, pues te puedes morir. Claro, entonces no es una lotería, ya nada es una lotería. Estamos, digámoslo así, como dentro de Matrix. Él controla toda la programación. Eso nos obliga a entender que esos oficiales de las SS, su existencia está permitida por alguna razón. No podemos decir, ay, Dios no lo quería. No. Hay aquí algo mucho más profundo. El porqué de la existencia del mal. Todo mal está permitido. Yo, después de darle vueltas durante tantos años a este asunto y tantos otros pensadores, al final la conclusión a la que llegamos los que tenemos una visión cristiana, o por lo menos sobre todo cristiana, es que la vida es una prueba y no hay más. Pero nos resulta difícil, lo mismo que al ateo, entender por qué tanto mal. ¿Por qué tanto mal? La única razón que lo puede explicar es, mira, esto es consecuencia de mucho mal previo que ha producido tanto mal por este lado. Y esto es razón para provocar mucho más bien a nivel eterno. Porque en la medida en que más dura es la prueba, más puede surgir después la virtud. Es decir, el diamante es tan bello porque se le han aplicado una serie de condiciones muy precisas, de temperatura altísima y de presión, muchas más cosas. Pero sin esa presión increíble no se forma el diamante.
los diamantes de la eternidad, que son las almas más altas, han necesitado de esa presión. Esa es la explicación cristiana. Esto lo podría decir aunque yo fuera ateo. Yo podría decir, yo no creo en Dios. Yo en mi caso sí que creo, ¿verdad? Pero imaginaos que soy un conferenciante ateo. Yo no creo en Dios. Pero la explicación cristiana sigue esta lógica. Y es justa. Yo no lo creo, el punto de partida, la existencia de Dios, pero hay que reconocer que la arquitectura lógica es coherente. Eso no se nos puede negar a todos los que mantenemos esa visión cristiana. Otros pueden no creer, pero el edificio es coherente, es lógico y explica el porqué del mal. Yo siempre lo he dicho que la teología, por supuesto la hacemos la gente que tenemos fe, pero podría hacerla la gente que no tiene fe. Gente que no tiene fe y que dice, como en una gran matemática celestial, vamos a ir desarrollando desde los primeros principios todo. Y una de esas partes es el porqué del mal. La única razón que explica 6 millones de muertos de judíos en campos de concentración, más de 40 muertos en la guerra mundial, es como castigo de los pecados y como santificación para un premio más allá. Es la única. Le podéis dar vueltas durante años, no hay más posibilidades. Pueden decir, el tema es muy complejo, sí, pero al final, desde un aspecto lógico, si existe Dios, sea cristiano, musulmano, judío o lo que sea, o neoplatónico, al final la única explicación que hay para esos millones de seres humanos torturados, mutilados, es esa. En unos casos eso es una prueba para lograr diamantes espirituales que brillarán toda la eternidad. En otros casos el mal es castigo. Pues al final Hitler pues tuvo el fruto de sus obras y lo que no vemos, y lo que no vemos. Es coherente. Si no es esto, yo os escucho, pero por más que he leído, no hay más posibilidades. La otra posibilidad es, esto es la selva, claro, esto es la selva. Entonces, el mal puede alejar a algunos individuos de la fe, pero el mismo mal, o cuanto mayor sea el mal, puede ser una fuerza que arrastre a las personas hacia la fe. Vuelvo otra vez a lo que decía al principio. Este es un colegio universitario del ejército. El ejército se fundamenta muy bien desde esta perspectiva de la existencia de un ser infinito que después dará premio a los justos y castiga a los malos. En cualquier fe, e incluso aunque uno no tenga una fe religiosa, pero crea en un ser infinito. Pero sin esa fe en eso, todo es apariencia de orden. El ejército apuntalaría una gran fachada de algo que no es verdad. Sería un gran escenario para convencer a la gente de algo que no es cierto. No existe ningún orden, no tiene sentido. El gobernante no es más respetable que el jefe de un grupo mafioso desde esta perspectiva. Es como cuando en El Padrino, primera parte, creo, le dice el joven idealista que al final se mete en la mafia y le dice la novia, pero es que estos son mafiosos tal, los otros son respetables, y él le dice, eso es lo que tú crees. Pues no es tan tonto si uno no tiene un fundamento donde basar los otros argumentos. No es tan tonto. El presidente simplemente tiene un poder más grande.
y sigue un código moral en la medida que le interese, o no, si no le interesa, y si logra con una campaña de imagen ocultar crímenes terribles, pues parecerá respetable, pero es peor que un mafioso que ha sido menos malvado y más noble. Todo se relativiza, todo se relativiza. La policía, el ejército, yo tal como lo veo, requieren de una autoridad suprema que dé premio o castigo. Si no, todo orden es una mera convención. Y al final, alguien nos puede decir, bueno, para ti el mal, mi mal es bien y tu bien para mí es mal. En el fondo, eso es lo que intentan los satanistas. Decir, no, es que es justo al revés. Punto final. ¿Para qué lo voy a tener que probar cuando el mundo no sigue ninguna lógica? Fijaos vosotros cómo el tema del mal, si uno lo piensa, ha llevado a unas personas a seguir un camino y a otras personas a seguir otro camino. A naciones basadas en unos principios a mantener un orden, y naciones que no han tenido esa tradición, llamémosla judeocristiana, como queráis, pues a seguir secularmente en un estado de semi-anarquía, de sucesión de dictadores, aunque sea a veces con el rito de poner papeletas en una urna. El mantener ese ritual no significa que el que esté en el despacho presidencial no sea un dictador, y le diga al jefe del ejército, oye, haz esto, al de la policía, al que sea. Tiene muchas implicaciones este tema del mal, y yo creo que hay que ser consecuentes, porque la lógica no deja otra salida. Esto es un inmenso ajedrez en el que al final, de lógica, en el que al final llegas a un jaque mate. Y yo, a través de la lógica, pues al final he dicho, por ejemplo, hay que ser castos. Yo soy sacerdote, pues tengo que ser casto. Y os puedo asegurar que tenía que verlo muy claro, en la lógica, para sacrificar un bien aquí y ahora frente a un premio después. Pero lo vi tan claro, no había ninguna otra escapatoria en ese ajedrez lógico, que dije, pues sí, hay que ser casto, hay que obedecer al obispo, el sacrificio tiene un valor, etc. Lo mismo un militar. Un militar lo piensa y dice, no, yo me voy a sacrificar. Yo, si tengo que ser un héroe aquí, yo defiendo lo que es justo, yo defiendo lo que es el orden, vosotros haced lo que queráis. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Cuántas veces? Y el mal es contenido, la impresión de un Dios que no hace nada, que está en silencio, que se retrae, no es verdadera. Al final, a través de 1000 causas, Él vuelve a restablecer el orden, a través de una purificación, a través de una serie de convulsiones en las que se produce de nuevo un estado de orden. Y vemos que la historia humana tiene continuamente esos procesos de equilibrio, que para el ateo es fruto simplemente de la evolución de la historia. Para el creyente dices, no, aquí hay una mano. O sea, Hitler no invadió Rusia e Inglaterra y se quedó ya con Europa, no lo pudo no hacer por casualidad. Hubo una mano que hizo que no lo hiciera, a través de 1000 causas segundas. Bueno, después de este prólogo, digámoslo así, lo más interesante de una conferencia, a diferencia de un libro que solamente uno lee, es el diálogo. Así que este es el momento en que podéis hacer preguntas, podéis decir, yo no estoy de acuerdo con esto. No hay obligación ninguna de estar de acuerdo. Yo os expongo una construcción lógica, en este caso teológica,
que la podría haber hecho incluso un agnóstico. No hay ninguna obligación de estar de acuerdo, yo os la he expuesto. Ahora llega el momento de que vosotros hagáis preguntas, comentarios, lo que sea. Lo bonito de una conferencia es esta especie de diálogo, y por eso he venido con la idea de no me voy a alargar demasiado en la parte inicial. Primero prefiero que hagáis preguntas sobre el tema expreso del que he hablado, pero si no, podéis preguntar sobre lo que queráis. Vale, yo quería como medio pregunta, medio